Una vez más, buenos días a todos. Aquí estamos en nuestro curso La Nación Elegida. Estamos en la lección 6. Vamos a estar hablando de David y Goliat hoy, primero de Samuel 17. Entonces, si ustedes tienen una Biblia disponible, pueden abrirla a primero de Samuel 17. Es un capítulo un poco largo, una historia bien famosa, y vamos a estudiarla bien aquí en la clase hoy, a ver lo que dice Dios a nosotros a través de su palabra hoy, en primera de Samuel, capítulo 17. Hoy vamos a invocar el nombre de Dios Trino para empezar. Entonces empezamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bendición poder estar otra vez con ustedes para este estudio. Sabemos que Dios es poroso y Dios viene a nosotros con poder en su palabra para crecer nuestra fe y para capacitarnos a servirlo, a servir a Dios todos los días de nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar con la actividad del día. Entonces, la actividad fue buscar en el internet el hombre más alto de la historia. ¿Podrían ustedes compartir algo que encontraron sobre el hombre más alto de la historia? Saludamos a Ángel Otero. Buenos días, Ángel, y Maribeth, si también está ella. Sí, ¿Cómo están? Bien. Dios les bendiga a todos. Tuvimos un problema con conectándonos. Problemas técnicos. Sí. Sí. ¿Cómo están todos? Qué bueno que llegaron. Entonces, y buscar en el internet sobre el hombre más grande del mundo. Sí, correcto. Sí. En la internet, cuando buscamos, según el récord Guinness, el hombre más alto de la historia, lo fue Robert Wadlow de Alton, Illinois, que medía 8 pies, 11 pulgadas, casi 9 pies. En métrico eso sería 2.72 metros. 2.72. Eso es lo que nosotros encontramos también. Félix también iba a contar. Yo lo mismo. Bueno, Félix tiene el micrófono desactivado. Tengo el mismo dato que tienen los compañeros. Ok, ahí, y lo voy a poner aquí en la pantalla. Ahí está. Robert Wadlow, 2.72 metros. Entonces, Goliat, según lo que dice, tenía 6 codos. Entonces, un codo es como una mano, o así, como así. Ese es un codo, según su manera de medir. Y un palmo. Entonces sería más o menos, no es como una manera de medir exactamente como tenemos hoy en día. Eso pasó hace 3,000 años, ¿verdad? Entonces es un poco diferente lo que tenían entonces y cómo medimos cosas hoy en día, pero sería más o menos igual, un poco más alto, un poco más cerca de 3 metros a lo mejor. No es una medida exacta. Y pensamos también, al pensar en los detalles, pensamos en lo que había pasado cuando llegaron los israelitas por primera vez a la tierra prometida. Moisés envió espías a ver los cananitos, a ver la tierra, y regresan con un informe. Y eso viene de Números 13, es versículo 33. Toda la gente que ahí vimos son hombres de gran estatura, y vimos también gigantes. Entonces ya 400 años después, en los tiempos de David, puede ser que Goliat es miembro de uno de los descendientes de esa misma raza. Y la Biblia lo presenta no como un mito ni leyenda, pero algo que verdaderamente pasó. Y otra vez es cuestión de nuestra fe. Entonces confiamos que Dios nos presenta con su palabra verdadera, y sencillamente confiamos que Goliat fue un
un hombre muy, muy grande. Entonces confiamos que, bueno, así es, así es como tal como dice la palabra de Dios. Entonces no sería 6 codos y un palmo, no es como una medida exacta, pero sería como un poco menos de 3 metros a lo mejor. Grandísimo, muy, muy grande. Pero no desconocido esa estatura aún en el mundo actual. Robert Wadlow vivió casi hace 100 años más o menos en los Estados Unidos. Entonces, cuando leemos la historia, lo leemos como historia. Eso es algo que verdaderamente pasó. Entonces, Dios en su poder nos transmitió su palabra verdadera. Entonces, y lo leemos así. Por eso también es tan importante el método que usamos, o por lo menos un estudio profundo de la palabra. Por eso usamos las preguntas de considerar para considerar la historia, porque es palabra de Dios inspirada. Por eso consolidamos para ver su significado para nosotros hoy en día, porque es algo que pasó. Bien, ahora vamos a considerar a las 7 preguntas que usamos. Y bueno, antes voy a tomar un momento para saludar a unas personas más. Lola, buenos días, bienvenida. Gracias, pastor. Buenos días. Y también Luz, buenos días, bienvenida. Gracias, pastor. Hoy me vine por la mañana. Me queda más fácil. Excelente. Por eso tenemos los 2 horarios, Luz. Qué bueno que está aquí porque sabemos que hay otras cosas en la vida también y queremos darles la oportunidad a ustedes que aparten tiempo para estudiar la palabra de Dios con horarios flexibles. Muy bien. También saludamos a Freddy. Freddy, buenos días. Bienvenido. Buenos días, pastor. Muchísimas gracias. Buen día a todos. Un gusto, Freddy. Saludamos también a Sofía. Sofía, bienvenida. Buenos días. Sofía, ¿me escucha? Tiene el micrófono desactivado, Sofía. Buenos días, pastor. Tenía el aparato apagado, por eso no lo escuché. Un gusto poder participar con ustedes. Que Dios los bendiga. Gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias igualmente. También saludamos a Roberto. Roberto, buenos días. Bienvenido. Profesor, ¿cómo está? Buen día. Bendiciones. Bendiciones a todos los hermanos también. Vi la clase anterior por video, profesor. Mil disculpas, no pude estar presente en ninguno de los 2 horarios. Pero qué bueno que está con nosotros hoy, Roberto. Es un placer. Entonces, ahora vamos a usar nuestras preguntas. Es una historia muy interesante, muy bien conocida, pero vamos a ver la historia desde el punto de la palabra de Dios aquí. 1 de Samuel 17, pensando en todos los detalles. Hay muchos personajes, hay muchos objetos para considerar. Entonces, vamos a empezar. La primera pregunta. Entonces, vamos a necesitar o vamos a pedir mucha participación de ustedes. La primera pregunta. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Cuáles personajes quisiéramos nombrar aquí? Isabel, por favor. Son hartos. Tengo a Dios, Samuel, Dios, Saúl, David, Goliat, Eliab, Abinadab, Sama, que son los 3 hermanos, filisteos, israelitas, Isaí, escuderos, dioses, Jehová de los ejércitos, escuadrón de Israel, hija del rey, siervo, muchacho, hombre, padre, y el guarda que guardaba los alimentos, las provisiones. Sí, sí. Muy bien. Creo que nombró todo, Isabel. Gracias. Muchos personajes. Me gustaría hablar de un nombre en el versículo y lo nombró para nosotros, Isabel, en capítulo 45. David responde
a Goliat diciendo, bueno, yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Y pensamos en el Señor que protege a su pueblo, a nosotros hoy en día. Pensamos en el Señor que es poderoso para salvar, el Señor de los ejércitos. Entonces Dios utiliza varios nombres en el Antiguo Testamento y vemos que esos nombres tienen significado para nosotros, para decirnos quién es Dios, ¿verdad? El Señor de los ejércitos, poderoso, que protege a su pueblo. Muy bien, gracias. A la segunda, entonces, ¿cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos? Otra vez, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos objetos. ¿Quién quisiera empezar con los objetos? Muchos manos. Vamos a comenzar con Flor y los demás escuchan para que podamos nombrar todos. Pero Flor. Sí, profesor. El casco de bronce, la jabalina de bronce, lanza con punta de hierro de 7 kilos, coraza de bronce, 55 kilos, asta de lanza que se parecía al rodillo de un telar, bolsa de trigo tostado, 10 panes, 3 quesos, oveja, león, oso, uniforme, espada, 5 piedras, bolsa de pastor, la honda y los palos. Tantas cosas. Muchas gracias, Flor. Félix, ¿ya son todos los objetos? Faltan algunos. Ok, ayúdanos, Félix. Sobre el vestido de David, que se lo quitó, y el cayado, las 5 piedras lisas del arroyo, el saco pastoril, el zurrón que traía en la honda, las aves del cielo y las bestias del campo, la espada de Goliat y la lanza y la jabalina. Muy bien, Félix. Entonces, gracias. Y creo que ya tenemos todos. Los voy a poner aquí en la pantalla también. Creo que gracias a Flor y Félix ya tenemos todos los objetos. Hay muchos, ¿verdad? Y hay mucho enfoque en el capítulo en el equipaje, la armadura que tenía primero, que tenía Goliat, ¿verdad? Y podemos ver que él tenía confianza en su cuerpo grande, su propia fuerza humana y también en la armadura tan grande. Nos dan los detalles en versículo 5 y 6 y 7. 3 versículos sobre la armadura de este Goliat, recordándonos que, bueno, que él, de dónde tenía su confianza. También interesante que enfatice el texto la armadura de Saúl, ¿verdad? Que él quería dar a David su armadura, su casco, una coraza, su espada, todas esas cosas en versículo 38 y 39. Un poco más adelante, en versículo 40, nosotros vemos lo que tenía David, la armadura más sencilla de la historia, ¿verdad? 5 piedras y su honda y ya, ¿verdad? Entonces, su bastón. Entonces, y vemos que está muy enfocado también en su armadura Goliat, en versículo 43. ¿Soy acaso un perro? Dice Goliat, para que vengas a darme de palos. Entonces está enfocado también Goliat en las cosas físicas, ¿verdad? En los objetos de la historia. Entonces, en esta historia nos enseña tanto esta pregunta sobre los objetos, porque es un enfoque de la historia. Y después, como nos habló también del oso y del león, habla David de la confianza que él tenía en el Señor. Si el Señor me rescató del oso y del león, también dice él en versículo 37, me librará de este filisteo.
vemos en los objetos, vemos la confianza que tenía Goliat, la confianza que también tenía Saúl. En los capítulos antes vemos que perdió la fe Saúl, ¿verdad? En sus acciones, los capítulos antes. Pero al contrario, después en los objetos, y especialmente en sus palabras, pero también en la elección de los objetos, vemos la fe de David. Muy bien. ¿Algo que agregar aquí a esta pregunta tan importante de esta lección o de los objetos de la historia? Entonces, bueno, vemos la violencia en el Antiguo Testamento. Vivieron ellos en otros tiempos, pero también vemos que la señal de victoria completa y total en el uso de la espada de Goliat de David, ¿verdad? Esa espada grande que tomó David al fin de la historia. Bien, ok. Ahora vamos a la pregunta de dónde ocurrió esta historia. La geografía, otra vez interesante en esta historia, ¿verdad? Pensando en dónde estaban peleando y todo eso. Roberto, por favor. ¿Estaban en el Valle de Ela, profesor? En el Valle de Ela, exactamente. Dice al principio del capítulo, el segundo versículo dice en el Valle de Ela, ¿verdad? Ahí estaban. Y voy a poner aquí en la pantalla un mapa para que podamos apreciar dónde estaban. El Valle de Ela está allá, donde están las flechas. Vemos también en el mapa los estados filisteos. Los filisteos, también escuchamos de los mismos filisteos en la historia, los libros antiguos no bíblicos, pero de los egipcios, que hablan de los pueblos del mar. Ellos llamaron a los filisteos los pueblos del mar. Ellos tenían básicamente cinco ciudades grandes al lado del mar. Una de esas ciudades fue la ciudad de Gat, ¿verdad? La ciudad de Gat, de donde vino Goliat. Es una de las ciudades fuertes de los filisteos. Vemos el lugar que es entre las ciudades filisteas y Jerusalén, pero está en territorio de Judá, ¿verdad? Entonces vemos que ellos habían avanzado al territorio de Israel, los filisteos. Y eso es la geografía, otra vez nos enseña mucho en esta historia. Y estaban, y habla también, hablando de dónde, habla de un valle que separaba a los dos ejércitos. Entonces hay un valle entre los dos. Y podemos... ¿Por qué no quisiera a ninguno? Porque para atacar uno tendría que bajarse y ponerse en una situación, en un lugar más débil, ¿verdad? Estar abajo es una situación abajo. Entonces, por eso, nadie quisiera atacar. Y va en medio de los dos Goliat. Entonces, los dos ejércitos están en posiciones fuertes en los dos lados del valle y nadie quisiera bajar poniéndose en un lugar de debilidad para poder atacar. Por eso están ahí esperando. Y ni quisieron ellos regresar, y los israelitas, porque habían entrado en su territorio. Entonces ahí están, ¿verdad? Ok, muy bien. Seguimos adelante. Entonces, otra vez, estas preguntas, especialmente en esta historia, nos ayudan a entender la historia. Entonces, porque he pensado también, ¿y por qué pasaban tanto tiempo ahí sin atacar a nadie? Y es por eso. Pensamos en esa estrategia militar, que ellos están ahí, nadie quiere bajar para ser atacados desde arriba, ¿verdad? Ok, entonces ahí están. Otra pregunta, ¿cuándo ocurrió esta historia? Otra vez es una pregunta del contexto bien importante aquí. ¿Cuándo ocurrió
esta historia. Podemos hablar de la fecha, sí, pero también de la época y del contexto ahí en 1 de Samuel. Entonces hay muchas opciones aquí para contestar la pregunta. Vamos a comenzar con Isabel, por favor. Isabel. Isabel tiene el micrófono desactivado. Bueno, tal vez más adelante. Ay, ahora Isabel. Me había salido, no me salí. Pastor, yo tengo que después del ungimiento de David, cuando Samuel le había ungido a David por parte que lo mandó Dios. Bueno, muchas gracias, Isabel. Y eso es lo que tengo en primer lugar. Después del ungimiento de David por Samuel, ¿verdad? La conexión a la historia anterior. Ya es viejo Samuel, que era joven en nuestra última lección. Esta historia ocurre ahí cuando ya es viejo Samuel, ya ha rechazado al Señor Saúl y Samuel unge a David bajo la dirección de Dios. Pero hay otras cosas que podríamos mencionar sobre el cuándo. También Félix iba a mencionar otra cosa sobre la cuestión, la pregunta de cuándo. Sí, David vivió entre los años 1040 y 966 a.C. y reinó en Judá entre el 1010 y el 1006 a.C. y sobre el Reino Unido de Israel entre el año 1006 y el 966 a.C. O sea que él gobernó. Esta historia ocurrió más o menos entre esta época, después de que lo ungió Samuel. Samuel lo ungió a Saúl y lo ungió a David. Bien, gracias Félix. Entonces ya creo que ya tenemos las cosas que íbamos a poner. Entonces ya después de que se unió David por Samuel, y más o menos en el año 1000 años antes de Cristo, entonces nos pueden ayudar nuestras manos, todos conectados a Cristo. Abraham, unos 2000 años antes de Cristo. Moisés, unos 1500 años antes de Cristo. David, 1000 años de Cristo. Esdras, 500 años de Cristo. Todos conectados a la promesa del Salvador prometido, ¿verdad? Entonces, David, 1000 años antes de Cristo. En la época de los reyes, el primer rey es Saúl y el segundo rey de Israel es David. Vamos a hablar más del reino de David en la lección 7. Pero ya tenemos eso, cuándo ocurrió esta historia. Y tal vez algo que podríamos mencionar es lo que nos dijo Félix y enfatizar el punto que según el versículo, los capítulos anteriores, Saúl ya había rechazado al Señor, ¿verdad? Entonces es algo importante recordar. Muy bien, ok. Ahora ya tenemos los detalles y creo que con esta historia estas preguntas funcionan muy bien para enfocarnos en los detalles. Ahora vamos a la quinta pregunta. ¿Cuál es el problema que podemos mencionar aquí? Ángel Lara, por favor. Sí, muchas gracias, pastor. Bueno, es el temor y el miedo que tenía el ejército israelita al confrontarse al gigante filisteo Goliat. Muchas gracias, Ángel. El temor de ellos. Bien, gracias, Ángel. ¿Qué iba a mencionar usted, Lola? Gracias, pastor. Bueno, yo tengo que cuando el paladín Goliat desafió al campamento de Israel, todo Israel se turbaron y tuvieron gran miedo. Exactamente, gracias Lola. Entonces vemos el miedo del pueblo de Israel, ¿verdad? Que fue un problema grande. ¿Tenía otra cosa, algo que agregar, Sofía? Sí, pastor. En ese momento, producto de miedo, la falta de confianza en Dios, porque
si hubieran tenido esa confianza, por sobre todo Saúl, no habrían estado tan intimidados. Y eso es lo que demostró David, que no se dejó llevar por la vista o por lo que estaba pasando, sino que demostró su confianza por sobre el miedo y la falta de confianza que había en Dios en ese momento, en la nación. Gracias. Eso sería. Sí, muchas gracias, Sofía. Lo vemos en el versículo 11. Cuando Saúl y el ejército de Israel oyeron el reto del filisteo, se quedaron atónitos y se llenaron de miedo. Y vemos que, bueno, tenemos unas de las palabras de Saúl. Más adelante vemos que cuando se acerca David, maldijo Goliat a David en nombre de sus dioses en versículo 43. Entonces vemos que eso fue no solamente un reto para la nación de Israel, sino también tenía que ver con su fe, con la fe del ejército. Es el pueblo, otra vez recordamos el nombre de nuestro curso, es la nación elegida. En esos tiempos, no ahora, en esos tiempos Dios había escogido una nación para su promesa y él era una teocracia, ¿verdad? Dios, por las leyes civiles que estudiamos en la lección sobre Monte Sinaí, Dios gobernaba a un pueblo particular. Entonces vemos es la falta de fe, la falta de confianza de ellos, especialmente en versículo 11, y las palabras que dijeron a David al llegar. A llegar y David viene y básicamente dice que ¿cómo es que no están haciendo nada cuando él está hablando así a ustedes? Y vemos que se burlaban de él, hasta su propio hermano se burla de él. Entonces vemos, entonces a veces tenemos más que un problema. Creo que en esta lección hay un problema grande que vemos, que Saúl y todos los israelitas se quedan atónitos, con miedo, se llenaron de miedo. Vemos en general una falta de confianza en el Señor. Muy bien, entonces ahora vamos a repetir los detalles otra vez para ayudarnos a contestar nuestra última pregunta, si se resuelva el problema, y la otra cosa para grabar los detalles en nuestras mentes para que podamos meditar en la historia aún después y recordarla para compartir la historia con otras personas. Entonces, hablando de los eventos, Freddy, ¿quisiera empezar, por favor? Es que más que empezar, pastor, lo que pasa es que lo último que hablamos del problema me quedó dando vueltas. Estaba pensando un poco. Adelante, Freddy, está bien. Pienso, a veces bíblicamente también ha ocurrido otra historia, incluso en la proclamación del Evangelio mismo, la valentía de desafiar lo cotidiano del mundo no están todos. Entonces, a veces tampoco está en los líderes, en este caso que era Saúl y sus oficiales de ejército, desafiar un problema tan grande. A veces la valentía viene de los más sencillos, de los más humildes. En este caso, también es una perspectiva de destacar de la Escritura. Sí, gracias. Sí. Esto básicamente, no sé si mayormente en más detalle no viene al caso. Sí, no, y estoy de acuerdo, Freddy. Y otra vez, es un tema que se ve en el libro de los jueces, de que hablamos en la última lección, y es un tema que vemos aquí también. Entonces, los israelitas habían pedido un rey. En 1 de Samuel 8 dicen que ya no queremos los jueces, no queremos este plan, queremos un rey. Pero vemos que aún con un cambio del gobierno, no hay cambio de corazón en los israelitas. Que esta falta de valentía que vemos aquí, y vamos a hablar más adelante de cómo se ve hoy en día en nosotros, en los creyentes hoy en día,
Pero ese entonces vemos que eso fue un problema, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias, Freddy. Ese tema que continúa aquí. Pero vemos en lo que leímos en la última lección que aunque sea el ser humano infiel, Dios sigue siendo fiel porque no puede negar a sí mismo. Es quien es Dios, es fiel a sus promesas. Y iba a usar a esa nación para ser su nación elegida a pesar de sus errores, sus pecados y sus fracasos. Bien, gracias, Freddy. Ok, ahora regresamos para contar los eventos de la historia aquí. Sofía, ¿quisiera empezar? Con respecto a primero el desafío que se enfrentaron el ejército de Dios, el ejército de Israel, cuando se enfrentó con los filisteos, y los filisteos mostraron el paladín como lo máximo, el gigante, y lamentablemente el ejército quedó como intimidado. En ese momento llegó David para llevar los alimentos para sus hermanos, y sus hermanos lo habían malentendido, pero él escuchó el desafío y él no se intimidó y preguntó cuál era la recompensa y le explicaron, pero él hablaron de que él estaba con valentía y hablaron con Saúl, pero Saúl al verlo tan pequeño le quería cambiar la armadura, ponerle su armadura, y él dijo que no estaba acostumbrado a ese tipo de armadura, y fue tal cual vestido de pastorcito con sus 5 piedras, y el gigante, al verlo pequeño, joven, se burló de él, lo maldijo, pero no, frente a todo ese desafío no se intimidó David, porque David tenía puesta su confianza en Dios. Se acordó de las veces que él había ganado matando un león, matando un oso, y él delante del gigante no se intimidó. Eso es más o menos, pastor. Gracias, Sofía. Muy bien dicho. ¿Alguien más quisiera agregar detalles? Creo que Sofía ya nombró los detalles principales, pero ¿algo más que quisiéramos agregar? Bueno, quisiera nombrar, se fue una manito. Félix. En esta historia está Dios demostrando está dando una muestra de su poder, que puede vencer a enemigos tan poderosos y que superan nuestras fuerzas con algo tan humilde y sencillo que un pastor, con una honda y una piedra. Y lo irónico de esta situación es que es decapitado Goliat por su propia espada. Dios demuestra su fuerza y su poder utilizando personas que aparentemente son débiles y que no tienen la fuerza y el poder suficiente para poder vencer. Dios es el que vence, no las personas. Muy buen punto. Y quisiera leerlos otro pasaje. Es un punto, es un tema en la Biblia que mencionó Félix, ¿verdad? Que Dios utiliza lo débil del mundo. ¿Por qué? Porque no tengamos confianza en la fuerza humana, sino en el poder de Dios. Entonces, pienso en 2 de Corintios 12, en que tenía una debilidad, Pablo. Y no dice el capítulo cuál fue su debilidad, pero sabemos que puede ser una enfermedad, que fue un poco discapacitado por algo, puede ser una tentación, no sabemos exactamente qué fue su debilidad, pero dice en 12, versículo 8 de 2 de Corintios, que 3 veces le he rogado al Señor que me lo quite, fue una debilidad, pero el Señor le respondió a Pablo y responde a nosotros también. Dice, con gracia tienes más que suficiente, Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Entonces, ¿cómo es que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad? Es para que nosotros recordemos siempre que la confianza que tenemos no está en nuestras propias fuerzas, nuestros propios, los talentos humanos que tenemos, en la armadura. Otra vez es un punto principal de los objetos, ¿verdad? Mencione con detalles sobre la armadura, pero el poder de Dios se perfecciona en la debilidad humana, para que sepan todos que el poder nuestro no es dentro del ser humano, sino es poder divino, poder de Dios. Muy bien, gracias por este punto, Félix, muy importante y algo que es muy evidente en toda la historia que leemos hoy, ¿verdad? Muy bien. Luz Dari también iba a comentar. Buenos días, Dios les Buenos bendiga. días, gracias Claro que igualmente. sí. Me gusta, a ver, me trae el presente una palabra donde dice que no es lo que mis ojos ven, sino lo que mi corazón cree. David creyó con el corazón, él puso toda su fe y se le enfrentó a ese gigante, no le importó la estatura y los años que tenía de guerrero, no, él se fue mirando con los ojos del Espíritu. Y eso es lo que Dios quiere a nosotros ahorita, que miremos con los ojos del Espíritu. No importa el problema, no importa lo que se nos presente, vamos con toda, porque el que va delante de nosotros es el poderoso gigante, que es el Rey, el Santo de Dios. Él siempre está con nosotros. Entonces, ¿qué más ejemplos de este varón, de este pastorcito de ovejas, David, que yo con los ojos del Espíritu? Eso quería comentar. Dios los bendiga y gracias. Gracias, Luz, y muy buen punto. Otro pasaje, me llama la atención lo que dijo usted. Otro pasaje de 2 de Corintios. Ahora estamos en 2 de Corintios 5:7, donde recordamos que caminemos, lo dice aquí, que vivimos por la fe y no por la vista, ¿verdad? Entonces, por la vista, ¿quién iba a ganar? Por supuesto, Goliat, ¿verdad? El gigante. Habla mucho de su estatura, de su fuerza, de su actitud, de la confianza que tenía él, de la armadura especialmente. Por vista, ¿quién iba a ganar? Pero nosotros no vivimos por vista, ¿verdad? Como dice en 2 de Corintios 5:7. Nuestra fe está en el Señor. Dos más comentarios y después vamos a continuar. Lola. Gracias, pastor. Nada más para agregar a lo mismo que estaban comentando, yo quiero ir al versículo 16, donde dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. Aquí vemos que Goliat los intimidó a tal manera que tuvo todo el pueblo de Israel tanto miedo que no se querían ni enfrentar a él. Aquí se me viene la pregunta de que ¿a quién estamos escuchando? A nuestros miedos, a nuestras frustraciones, problemas, que dejamos que se agranden, que sean más grandes, pero recordemos que tenemos un Dios más grande que cualquier problema, que Él es más grande que cualquier problema y aquí yo te hago la pregunta, ¿a quién estás escuchando? Aquí tenemos que escuchar la voz de Dios, que fue lo que hizo David. Él no se preocupó por lo que estaba diciendo el Goliat, por lo que estaba escuchando, él se enfocó porque él estaba escuchando solo a Dios, él está escuchando solo a Dios, él está enfocado en Dios y por eso Dios le dio la batalla, la victoria. Bien, muchas gracias, Lola. Y un muy buen versículo. Y eso sería otra cosa que tal vez debemos mencionar sobre la pregunta de cuándo. Durante 40 días, mañana y tarde, ¿verdad? No fue un momento de debilidad para los israelitas. Ellos tenían mucho tiempo de meditar en quién estoy escuchando, a Dios o a este filisteo. Y ellos, en vez de recordar que Dios, las promesas de Dios y el poder de Dios, ellos hablan mucho de su miedo. En versículo 11. Otra vez en versículo 24. Y lo vemos en sus palabras a David. También vemos su
miedo. ¿Quién está escuchando? Muy bien, gracias Lola. Un comentario más, Roberto, por favor. Sí, profesor. Aquí en el versículo 50 dice, 50 y 51, así venció David al filisteo, dice, con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó la cabeza. O sea, entonces, profesor, yo justamente el otro día estaba hablando con un hermano y me decía que David, o que no, bueno, en realidad Dios es el que gana esta batalla por medio de David. Decían que David no lo había matado con el honda, pero aquí se ve que David sí lo había medio matado, ¿no? Con la honda y la piedra. Sí, y no medio, completamente lo había matado, ¿verdad? Y buen punto, porque hace el punto, el versículo que nos leíste, Roberto, que lo hirió de muerte sin necesidad de usar la espada. Entonces sí usó la espada para mostrar la victoria completa, pero lo hizo sin la necesidad de la espada. Y antes había dicho el mismo David cómo, ¿verdad? Versículo 37. Añadió David, el Señor me ha librado de las garras de leones y de osos. También me librará de este filisteo. Y más adelante, David acercándose al filisteo y hablando de los eventos, creo que debemos leer también el versículo 47, porque es clave, ¿verdad? Hablando de David, hasta David habla de los objetos. Él dice, David le respondió a Goliat, tú vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Entonces, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Entonces, vemos de quién es la victoria, no es de David y sus piedras, es por el poder del Señor de los ejércitos. Muy bien, gracias a todos los participantes. Esta historia es tan fácil ver el consolidar, ¿verdad? Pero tenemos una pregunta más de considerar. La última de considerar. ¿Se resuelve el problema que mencionamos sobre el miedo y la falta de confianza? Y el problema del gigante, por favor. El problema gigante. Bueno, Ángel Lara, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Igual, la pregunta ya la resolvieron todos los hermanos, todos los compañeros. Dice que sí se resuelve, porque un simple pastor enfrenta la amenaza que venía a Israel, pero su victoria no es por lanza ni por espada, así como lo estuvimos mencionando anteriormente. Su victoria viene de Dios. ¿Por qué? Porque David confiaba plenamente en Dios. Bien, muchas gracias, Ángel. Y sí, exactamente. ¿Dónde está la confianza de David? Y el que tenía la confianza ganó. Vamos a asegurar que está de acuerdo su tocayo. Ángel Otero. Sí, era prácticamente lo mismo, como con una simple honda y piedra, pues venció y no solamente, pues obviamente se sabe que fue por la unción de Dios, ese fue el punto que entonces le hizo recobrar la confianza al ejército y dice que después entraron, los persiguieron a los filisteos y se hicieron control de la ciudad. Muy bien, gracias Ángel. La victoria es completa al fin, ¿verdad? Vemos que se huyeron los filisteos, está muerto el gigante, y entonces Dios gana la victoria. Entonces Dios le muestra, en su misericordia, Dios le muestra a todos los israelitas, a pesar de su miedo, les muestra por la victoria y también por el testimonio de David, de dónde es la confianza del creyente. Muy bien, gracias a los ángeles. Ahora seguimos adelante a consolidar. Entonces ya que hemos visto lo de considerar las 7 preguntas, ahora vamos a consolidar lo que hemos visto en la historia en 1 de Samuel 17, a ver qué tiene que ver a nosotros hoy en día.
Entonces, la primera pregunta, vamos a querer usar muy pocas palabras para un resumen. Y usamos pocas palabras para que ya tenemos algo sencillo sencillo, un tema para aplicar en nuestras vidas. Le voy a pedir que Ángel Otero nos dice de qué se trata la historia. Ángel o Maribel, uno de los dos. Sí, pastor, yo tenía en esa pregunta, es como si fuera un título, con Dios a tu lado eres invencible. Pues Dios hace lo imposible posible. Muy bien, gracias. Con Dios a tu lado. Eso es el clave, ¿verdad? Que la victoria es del Señor. Muy bien. Entonces, con eso, con ese tema, con ese título en nuestras mentes, ahora vamos a considerar, a consolidar, vamos a aplicar la historia en nuestras vidas. Entonces, ahora no condenamos los pecados de Goliat y de Saúl y de los israelitas, pero usando la ley de Dios, la historia aquí, como un espejo para nosotros mismos. Entonces, ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? Pensando en los detalles, ¿qué pecado quisiera confesar de mi propia vida? Félix, por favor. Nosotros nos enseña esta historia que nosotros nos asustamos y acobardamos ante las dificultades y estamos completamente llenos y carentes estamos carentes de fe y nosotros no confiamos como debemos confiar en el poder y el amor de Dios. Nosotros debemos usar los instrumentos que Dios nos facilita para hacer su voluntad. Sí, gracias, Félix. Entonces, ya lo mencionamos como el problema de la historia, la falta de confianza, la falta de valentía, y nosotros debemos confiar, sí, pero reconocemos que no siempre hemos tenido esa confianza, no hemos siempre mostrado esa confianza. Gracias, Félix. Isabel. Pastor, la falta de fe y confianza. Porque nosotros decimos tenemos fe, confiamos en el Señor, pero de repente vienen problemas tan grandes que esa confianza, esa fe parece que se nos cae. Nos falta mucha fe y mucha confianza como la tenía David. David confió mucho en el Señor y tuvo mucha fe en Él y creía en Él porque desde el principio Él nunca tuvo miedo ni demuestra que titubeó, lo pensó. Muchas veces uno piensa mucho las cosas antes de hacerlas, pero Él fue directo porque confiaba en que Jehová de los ejércitos iba con Él. Pelearía Él por Él. Gracias, Isabel. Entonces pensamos, y a raíz del miedo, y podemos ver que a raíz tenemos la misma cosa que a veces es la causa de orgullo. Si uno tiene mucha confianza en sí mismo, mucha autoconfianza, ahora el mundo habla mucho de autoconfianza, ¿verdad? Pastor. Sí, va a contar Luz. Yo digo, bueno, no tanto la confianza, sino que es que nos olvidamos totalmente de Él. O sea, como nos olvidamos de Él, de que Dios está ahí, por eso es que pasa todo lo que nos pasa, que nos dejamos llevar de nosotros mismos, creyendo que nosotros podemos hacer todo, entonces nos olvidamos que hay un Dios. Entonces eso es lo que pasa, que nos olvidamos totalmente de que hay un Dios que está ahí siempre con nosotros. Sí, gracias, Luz. Y sí, y es otro pecado, ¿verdad? Olvidar del Señor. Y a veces pensamos en primer lugar en nuestras propias fuerzas. Y es el problema con ese énfasis en la autoconfianza. Y puede tomarlo en un buen sentido, ¿verdad? Que Dios me ha creado. Pero sí, pero también hay ese problema si olvidamos de Dios, como nos dijo Luz, o que cuando vivimos como si todo dependiera de nosotros y nuestras propias fuerzas y nuestros propios, ¿quién soy yo? Es la raíz del pecado de orgullo falso.
es la misma raíz del problema de falta de confianza o miedo, como preocupación que tenían los israelitas frente de Goliat, ¿verdad? Y a veces hay un problema en la casa. Anoche, bueno, estoy visitando a personas ahora en la Ciudad de México. Tuvimos un temblor. Sé que algunos de ustedes, Flor y Lola, están aquí en el mismo país. Y tuvimos aquí que se sintió, fue un poco de susto. Y recordamos de dónde es nuestra confianza. Vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Si tenemos confianza en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias habilidades, es un fundamento, son cimientos débiles, ¿verdad? Pero si si nuestra confianza no está en estas cosas, tenemos cimientos muy frágiles y vemos nuestros pecados de poner confianza en esas cosas. Y cuando se caiga una relación humana, cuando tengamos dificultades con el dinero, el trabajo, dentro de nuestros matrimonios, en el país donde vivimos, cuando hay inseguridad y cosas así. A veces nos muestra estos eventos nuestra falta de confianza y nos lleva a confesar nuestros pecados, a arrepentirnos de una falta de valentía por una autoconfianza falsa. Bien, ok, gracias por los comentarios. Ahora seguimos adelante. Después de ver que somos pecadores, tenemos el placer de seguir con la pregunta después, ¿verdad? ¿Dónde veo el amor de Dios en esta historia para mí? Que me perdona, que me asegura que todo está bien en Cristo. Ok. Ángel Lara, por favor. Sí, pastor, muchas gracias. Bueno, literalmente yo lo encuentro, lo veo en el versículo 49 y 50, pero ya plasmado a mi vida, lo veo que Dios siempre me ha librado de mis problemas o dificultades sin tener que pelear yo, ya que he confiado en su gloria y en su poder. Y hay un pasaje, hermanos y pastor, que yo me identifico, me gusta mucho lo que es Deuteronomio 31:6, se los voy a leer. Dice, esforzaos y cobrad ánimos, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Muchas gracias. Y vemos esa misma confianza en esta historia, ¿verdad? El amor de Dios, vemos que en el pasaje que nos leyó y en la confianza que vemos en el ejemplo de David, ¿quién es el que ganó? Es el Señor, ¿verdad? Que va con él. Y vemos esto él dice dice David, el Señor me librará de este filisteo. Entonces no depende de él. Y también para nosotros, en primer lugar, sabemos que nuestra salvación, nuestro perdón depende 100% de él. Y también, como dice Romanos 8, junto con él, como no nos va a dar todas las cosas, el que no escatimó ni a su propio Hijo, en Romanos 8:32. Entonces nosotros también vemos, si Dios nos dio su propio Hijo, también nos va a dar todas las cosas que necesitamos. A veces vamos a ver pruebas y dificultades y esas cosas nos sirven para llamarnos a recordar que nuestra confianza está en el Señor. Aún estas cosas son para nuestro bien. Roberto también iba a contar. Sí, profesor. Yo veo el amor de Dios en nuestra historia, que Dios una vez más liberando al pueblo de Israel, así como lo hizo con Moisés del pueblo de Egipto, y a nosotros, realmente que nos libera, como decía el hermano, todos los días, ¿no? Y por la gracia y por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz ahora somos salvos, pastor. Bien dicho, muchas gracias, Roberto. Mientras que estaba hablando usted, Roberto, pensaba en segunda de Timoteo. Una de las últimas palabras que escribió el apóstol Pablo ya está a punto de morir. Entonces, en versículo, en segunda de Timoteo 4,
Y dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla de fe, ¿verdad? He acabado la carrera y guardado la fe. Y tiene su confianza en el Señor, ¿verdad? Entonces, y vemos que sabía que estaba, que estaba a punto de morir. He acabado la carrera, pensaba que estaba a punto de morir, pero utiliza las mismas palabras de ser librado. Entonces, a ver, si Jesucristo no viene antes, algún día nosotros vamos a llegar al fin de nuestras carreras también, ¿verdad? Puede ser por una enfermedad, puede ser por otro evento en nuestras vidas, pero vamos a llegar a ese punto. Y Dios también nos va a librar. Entonces, eso es lo que dice casi al fin de la última carta de Pablo, dice en 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aún en la cárcel, al punto de morir, Pablo tenía confianza que el Señor le iba a librar. No de las cadenas físicas que tenía, sino lo iba a librar una vez y para siempre, llevándolo al cielo, ¿verdad? Y lo vemos en la historia hoy, que Dios decidió en su sabiduría dar a David la victoria en esa situación. Para nosotros algún día puede ser que la victoria va a ser morir. Algún día va a ser, pero aún así va a ser una victoria para nosotros. Ahora, quisiera que piensen en los detalles de que hablamos de la historia, especialmente el lugar de la batalla. Y alguien nos podría leer Salmo 23, versículo 4. Alguien que tiene una Biblia nos puede leer Salmo 23, versículo 4. Nos puede buscar Salmo 23, pensando en los detalles. Ángel, Otero o Maribel, ¿uno de ustedes lo tiene ahí? Sí, pastor. El Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Y podrías seguir hasta el fin del Salmo, por favor, Ángel? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y Ángel, ¿quién escribió esas palabras? David. Es el mismo David, ¿verdad? Entonces pensamos en los detalles. Y a veces al principio del Salmo nos dice en la ocasión en que se escribió el Salmo. En este caso no, pero en esos capítulos del Salmo podemos ver o recordar los detalles de esta historia, ¿verdad? Entonces podemos imaginar a David en el valle, donde peleaba contra Goliat, estaba en el valle, ahí en la sombra de un gigante, ¿verdad? Bajo la sombra en la sombra ahí bueno, tal vez, no habla del miedo de David, pero ahí estaba frente de un gigante. Entonces, pero él confiaba en el Señor. No temo sufrir daño ninguno porque tú estás conmigo. Tu vara de pastor que tenía en la mano David en la historia en Samuel, tenía como vara o bastón de pastor con él. Entonces, y donde le preparó un banquete el Señor a la vista de mis angustiadores, de mis adversarios, de mis enemigos. Ahí está, frente de Goliat, frente de los filisteos. ¿Qué había pasado? Hablamos antes de cuándo pasó esta historia. Después de que se ungió David y que habla aquí en versículo 5, habla de ser ungido sobre su cabeza, ¿verdad? Y después él habla de la confianza que tiene en la vida. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida.
y también la confianza que tenía aún en la muerte. Y en tu caso, Señor, viviré por largos días. Entonces pensamos en la eternidad. Y Dios en su misericordia nos ha dado la misma confianza. Las batallas nuestras son distintas, ¿verdad? Puede ser una batalla espiritual, puede ser una batalla física con problemas de inseguridad y violencia. En algunos casos puede ser una batalla con una enfermedad, pero tenemos la misma confianza que tenía el apóstol Pablo y David, y vemos el amor de Dios para mí en la historia. El Señor que acompañó a David en el valle, nos acompaña a cada uno de nosotros también. Muy bien, ok. Ahora vamos adelante. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Y ahora, bueno, me gustaría que nosotros contestamos la pregunta con las palabras, otras palabras de David. ¿Alguien nos podría buscar Salmo 18, versículo 2? Salmo 18, versículo 2. Versículo 2, perdón. ¿Roberto lo tiene? Sí, profesor. Salmo 18, versículo 2. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Muy bien, entonces otra vez, utiliza en segunda de Samuel palabras parecidas, ¿verdad? Habla del Señor me librará del filisteo. Aquí habla de mi Señor y Dios como es mi libertador, ¿verdad? Entonces, Dios nos enseña a tener la misma confianza, que perdimos la confianza en mí mismo y que tenga confianza en mi Señor y Dios, mi roca, mi defensor, mi libertador. Es verdad, vamos a pedir eso y vamos a querer también mostrarla con nuestras acciones, que llama la atención de otros para que podamos dar un buen testimonio como da aquí en 1 de Samuel 17, David. Una pregunta más sobre consolidar. ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Cuándo sería buena situación para compartir este mensaje? ¿Qué dice? Déjame ver. ¿Cuándo sería una buena situación? Lola, por favor. Gracias, pastor. Esta es una muy buena historia para compartirla con todos los jóvenes. Hacerles ver que, así como David, que era un joven, también ellos pueden hacerlo. Dios puede hacer lo mismo con ellos. Sí. Darles esa fortaleza, esa energía y creer en Dios para ganar esas batallas. Porque hoy en día, como está el mundo, pues muchos jóvenes están perdiendo en alcohol, drogas y demás, ¿verdad? Esa es más muy buena historia para contárselas a los jóvenes. Gracias, Lola. Y pensamos hasta en las palabras del filisteo, de Goliat, en versículo 42. Cuando el filisteo vio a David, lo miró con desprecio, pues este era un jovencito, ¿verdad? Exactamente. Pero vemos la confianza que tenía ese jovencito en el Señor. Entonces, es un muy buen ejemplo para enseñar a los jovencitos hoy en día que tengan la misma confianza en el Señor, su libertador, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Lola. Y un comentario más, Félix, por favor. Cuando estemos nosotros en situación de peligro y disminuidos, y nosotros necesitamos que se manifieste en nuestra vida lo que el Señor puede hacer cuando confiamos en Él. La confianza en Él es un punto primordial en seguir nuestro camino haciendo su voluntad. Sí, entonces, y esta es una historia
Y tal vez mostrando esta confianza, tal vez vamos a tener oportunidades, como nos dice Félix, de personas que nos van a preguntar, ¿y por qué tienen confianza? Y podemos usar esta historia para mostrar. Es una historia bien conocida, ¿verdad? La historia de David y Goliat. Y es más que, es que el pequeño ganó al grande, entonces tú el pequeño puedes ganar a cualquier persona grande. No, es más sobre que el Señor es grande y en Él tenemos confianza. Gracias, Félix. ¿Y Isabel también iba a comentar o es la manito de antes? Era la manito de antes, pero Gracias. igual lo mismo, que tenemos que mostrar la confianza que tuvo David. Y David sin ser, porque uno de repente dice que Dios se fija, o hay gente que cree que Dios se fija en gente importante, y podemos ver que David era un muchacho, que decía que era un muchacho, que el mismo Goliat lo miró como un niño, como diciendo, ¿qué me va a ganar él a mí? Y no, nada. Pero él era un jovencito, pero venía en el nombre del Señor. Y así nosotros podemos vencer cosas en el nombre del Señor y confiar que es en el nombre del Señor. Y que Él está con nosotros y que tenemos que tener fe y no apartarlos de las cosas de Dios. Eso va a estar. Gracias, Isabel. Muchísimas gracias. Sí, entonces, y usamos esta historia para recordar a nosotros mismos dónde está nuestra fe en el Señor y para mostrarlo a otras personas también. Muy bien. Gracias. Qué bonita la historia de hoy, ¿verdad? Recordando el poder y la gracia del Señor. Ahora vamos a tocar un tema importante para concluir. Y me gustaría tocar un tema. En Mateo 1 y en Lucas 3 hay largas genealogías de Jesús. Habla de muchos nombres y habla mucho de los antepasados, especialmente de David. Entonces, cuando en Mateo 1, cuando viene el ángel a José en un sueño, ¿qué dice a él? José, hijo de David, menciona específicamente a su antepasado David. Una pregunta, ¿por qué es tan importante la genealogía de Jesús? Nos tocamos el tema un poco antes en el curso, pero quisiéramos enfatizarlo un poco aquí en esta parte. Freddy. Es importante la genealogía porque desciende directamente el linaje del rey David y se cumple la promesa de Dios a David que de su linaje nacería el rey. Bien, entonces muy importante ese punto. Gracias, Freddy, que Dios cumple su promesa y puede ser la genealogía de Jesús. Todos sus nombres es como Dios tras las generaciones nos muestra que tras las generaciones Dios cumple su promesa. Gracias, Freddy. ¿Algo que agregar, Lola? Sí, es importante conocer la genealogía para saber de dónde venimos. Y como ya lo acaba de mencionar, pues sabemos que viene de una genealogía donde Dios levantó a puros hombres, de hombres de fe, hombres de Dios. Sí, gracias, Lola. Y nosotros pensamos de este punto, ¿de dónde venimos nosotros? Somos personas verdaderas. Personas verdaderas tienen papás, abuelos, bisabuelos, y podemos hablar, podemos ver que es algo que verdaderamente pasó. En la historia secular también habla como cuando habla de, por ejemplo, un rey de España. Habla de, es rey de España, su papá era el rey anterior, X. Cuando pensamos en Jesucristo, vemos que no es una leyenda ni un mito. Es una persona que verdaderamente vivió. Que él sí existió en un tiempo
tenía una genealogía específica. Antepasados era, bueno, sabemos que era 100% Dios, pero también 100% hombre para cumplir las promesas de Dios. Entonces es tan importante ver estas cosas como parte integral de las escrituras, porque Dios cumple su promesa y tenemos un Salvador que sí vino verdaderamente, vivió, sufrió, murió, resucitó. Bien, ok. Entonces, vamos adelante. Ya hemos llegado al tiempo. Entonces, lo que voy a hacer es mostrarles unas cosas. Si hay más comentarios de qué quisieran hablar, como siempre, después de la despedida, voy a estar aquí por un tiempo para hablar de cualquier tema. Podemos hablar de sus comentarios, sus pensamientos, sus preguntas en ese entonces. Ahí en la pantalla tienen la genealogía del Señor Jesucristo. Vemos que en Lucas 3, en Mateo 1, que unas de los nombres al fin, después de David, son diferentes. Y recordamos que Dios cumplió su promesa por enviar su hijo Jesús como descendiente de David, de madre, entonces su madre María, y también de padre legal de José, los dos. Y por eso tenemos dos líneas, una línea en Lucas 2 y otra en Mateo 1, pero los dos son descendientes de David. Entonces, son todos los nombres. Interesante, quisiera mostrar algo. Tienen 3 nombres de mujeres o 4 nombres de mujeres aquí en la pantalla antes de María. Tamar, y los que quisieran leer, la historia de Tamar es una historia, está en Génesis, creo que está en Génesis versículo 38. Es una historia de pecado, otra vez de una concepción pecaminosa en Génesis, pero vemos que Dios haciendo todo para el bien. Entonces están en Génesis 38. Si alguien quisiera leer más, Rahab, ya hablamos en este curso de Rahab. Ruth, el libro de Ruth, si tienen un poco de tiempo, es un libro muy corto y quisiera poder decir, ya leí un libro de la Biblia, pasa media hora y lee el libro de Ruth. Son 4 capítulos, pero vemos la gracia de Dios para su promesa y la nación elegida. Y también Ruth, que no era israelita, era de otra nación, pero también Dios incluyó a ella en su promesa. Y muchos de ustedes conocen la historia de Betsabé. Vamos a hablar un poco más de esa historia en la lección que viene, pero vemos la gracia de Dios, el amor inmerecido aún en los antepasados del Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de esta parte, ¿verdad? Isaí, padre de David, David está ahí. Ya hablamos de Rahab antes. Ruth vivió en el tiempo de los jueces. Entonces, a pesar de todo lo que está pasando, vemos en todo las promesas cumplidas de Dios en los antepasados. Y ya hablamos de eso, de las 2 líneas, uno que tenemos en Mateo 1 y otro en Lucas 3. Las genealogías del Señor. Entonces, sí, Roberto, vemos de dónde viene la primera promesa de un Salvador en Génesis 3:15, ¿verdad? Desde la caída en el pecado. Es la promesa del Señor, de que iba a venir un Salvador. Otra cosa que mencionar antes del fin. Este fin de semana les voy a poner aquí el proyecto final. Les voy a enviar el proyecto final en el grupo. Pueden empezar con su proyecto final. Quisiera que no los entreguen hasta la última clase porque hay preguntas sobre la última clase. Entonces no me entreguen
el proyecto final antes de nuestra última clase. Nos faltan dos clases, la lección 7 y la lección 8. Entonces nuestra última clase sería el miércoles que viene y la fecha límite del proyecto final sería 15 días después de nuestra última clase. Les voy a poner en el grupo el proyecto final. Hay unas opciones. Uno puede hacerlo como la persona si tiene una computadora, está bien ponerlo en un documento de Word para enviármelo. También les voy a compartir un correo electrónico. Los que quisieran quisieran ir a su papelería, imprimirlo, llenarlo con lapicero o lo que sea y tomar fotos y enviármelo, también está bien. Los que quisieran sencillamente escribir, si lo va a escribir las respuestas, favor de escribir de una manera que yo puedo leer. Muchas gracias. ¿Preguntas sobre el proyecto final? El proyecto final nada más por ahora. Este fin les voy a compartir el proyecto final. ¿Nada más son esas preguntas? No, hay más. Hay más. Hay más preguntas. Hay más preguntas, sí. Entonces, les voy a enviar el documento completo en el grupo. Sí, es solamente un ejemplo de cómo empieza. ¿Algo más? Okay. ¿Otras preguntas o dudas? Ok, entonces la misma tarea sería ver el siguiente video para la lección 7. Leer 2 de Samuel capítulo 5 a 7, sus Biblias. Y también les voy a poner no va a ser una pregunta, va a ser una actividad esta vez que llevar a cabo. Vamos a estar hablando otra vez de la vida de David y vamos a empezar con unos salmos. Entonces les voy a compartir una actividad con los salmos de David. Es la tarea. Vamos a concluir ahora con una oración. Dentro de nuestras oraciones de hoy, vamos a orar por David, un compañero de la clase que es un poco mal de salud. Entonces vamos a orar por él durante nuestras oraciones de hoy. ¿Algo más de que quisiéramos orar? Yo, pastor, podemos orar por mi hijo, se llama Carlos. El día de hoy abre su grupo y precisamente le habla a los jóvenes. Tiene 15 años él, mi hijo. Y pues hoy inicia con su primer día de grupo. Sí. ¿Y qué tipo de grupo es, Lola? Es un grupo de amistad donde va a hablar precisamente de la palabra de Dios. Muy bien. Ok, vamos a ver. Qué bueno. Un joven como David. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno que es el mismo día que estudiamos esta historia. Muy bien. Sí, sí, ayer de hecho estábamos haciendo juntos la tarea, estábamos estudiando. Qué bueno. Muy bien. Qué bueno este mismo tema. Muy bien. Qué bonito. Pero sí está muy nervioso. Ok, vamos a orar que el Señor le conceda a él la valentía de David. Muy bien. Okay. Amén. Entonces, oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque la victoria es tuya. Tenemos la victoria sobre el pecado, el diablo y la muerte en tu Hijo Jesucristo. También nos ha prometido disponer todo para nuestro bien. Te damos gracias por las bendiciones que vemos cada día. Te damos gracias por la fe que también nos ha concedido. Fortalécenos en la fe a través de tu palabra, a través de la historia que estudiamos hoy. También hoy oramos por Carlos, el hijo de Lola. Dale a él la confianza para compartir el mensaje. Recuérdale que la victoria es tuya y que nuestro privilegio es sencillamente compartir tu palabra y encomendamos a ti
el trabajo de cambiar los corazones de las personas que escuchan tu palabra. También oramos por nuestro compañero David, que es mal de salud. Si es tu voluntad, Señor, dale recuperación completa para que pueda seguir adelante como tu siervo cada día, para que pueda disfrutar y darle de tu bendición y darle gracias por todas tus bondades. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, profesor. Amén, amén.